Buenas noches, una nueva emisión de Gran Sistema. En los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas del programa Gran Sistema 580, vacuna de polio, genocidio. Se volvió a subir a Bichute, también lo van a encontrar en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, link videos. En el mismo blog, en contenidos programas, encontrarán los textos. De este mes han leído los textos 2.901 personas, esto es 900 menos que el mes de septiembre y casi igual que en agosto. Recuerden que los programas de YouTube se suben automáticamente a Odysee. Tengan cuidado porque YouTube está permanentemente levantando programas. En el blog van a encontrar el enlace. He abierto un canal en Telegram, el Gran Sistema TV. Solo es para subir mis programas y tener allí los enlaces. No es para opinar ni subir nada. Y recuerdo que el correo electrónico del Gran Sistema @hotmail.es ha sido bloqueado. Aparentemente puedo enviar pero no recibir. El que quiera comunicarse tiene los otros dos. El programa 580 fue subido 2 días antes debido a un viaje relámpago a Mar del Plata para realizar una entrevista al juez Alfredo López y a los integrantes de la Asamblea contra la explotación petrolera en la zona atlántica. Agradezco a Gustavo que hizo cargo de los pasajes y a Héctor por el alojamiento. Vamos a empezar. Vamos derechito a la pared. Unos meses antes del golpe militar de 1976, la situación era bastante parecida a la actual. Un gobierno inexistente, la calle tomada por protestas, caos económico. Yo me cansé de decir que todo esto fue armado, por lo tanto nadie puede ser distraído. Vamos a hacer un rápido repaso histórico cómo se desembarcó en el último golpe militar. Estoy convencido que la fecha bisagra es la caída de Ilia en 1966, y aquí no importa analizar si su gobierno fue bueno o malo. Cualquiera hubiese sido derrocado si se recibía la orden de hacer lo que se hizo. Hasta ese golpe de 1966, en los anteriores, los militares hicieron más o menos lo que se esperaba de ellos: entregar la economía a los liberales, 1930, 1955, 1962. 1943 fue otra cosa. Hitler aún estaba en el poder y pensaron que se podía hacer una revolución nacional. Después, con el desenlace de la guerra, se fue para cualquier lado. Perón fue el primero que se dio cuenta. En 1944 estaba completamente apartado de los grupos nacionalistas. Siendo presidente, la intervención en el Bogotazo, el inmediato reconocimiento de la independencia de Israel y la persecución de Cipriano Reyes y Fidel Allende ponen las cosas en su lugar. Eso hizo Perón apenas subió. Su misión fue llevar las masas obreras que estaban bajo el ala comunista, socialista o anarquista a concentrarlas bajo la directiva de un caudillo militar. Argentina, luego del Pacto de Yalta, quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Fue muy importante para esto el primer plan quinquenal, quizá el mayor proyecto de desarrollo del país en su historia. Pero si no se aplicaba ese plan quinquenal de otra forma, no se daba vuelta a la realidad con los obreros. En 1955, la posguerra había terminado y la realidad económica, con la creación del Grupo Bilderberg en 1954, convertido en vocero de la élite global, había cambiado por completo. Por ello Perón se lo retiene hasta 1973. Un ejemplo de esto es que a Perón se le permite ir a Paraguay y un año más tarde al general Valle se lo fusila. La proclama de Valle era nacional. En ningún momento menciona a Perón, al régimen peronista o al régimen depuesto. Los nacionalistas fueron siempre el enemigo. Quien no fue sancionado no lo era. Ténganlo por seguro. Volvamos a 1966. Con el derrocamiento de Ilia asume el general Onganía. Y aquí está la novedad, con la complicidad lo sube con la complicidad del sindicalismo. Nunca se había dado esto. En retribución a esa colaboración les regalan las obras sociales recién creadas, un semejante flujo de dinero que se renueva mensualmente y que es parte fundamental del enriquecimiento de los dirigentes gremiales hasta el día de la fecha. Con Onganía se potencia el accionar de la guerrilla, cuyos dirigentes ingresaron 27 veces al Ministerio del Interior a cargo del general Imas, lo que comienza a poner en tela de juicio la versión oficial sobre la muerte del general Aramburu. La actividad terrorista toma mucho impulso con el gobierno de Onganía. El tercer presidente de ese periodo de facto, el general Lanusse, tuvo actitudes muy sospechosas
vinculadas a la fuga del penal de Rawson, en Chubut. Para quienes no saben, en esa institución estaban detenidos los guerrilleros. Lo he comentado en 2 programas, el primero con todos los detalles. La cantidad de anomalías registradas para la fuga de los cabecillas de esa banda subversiva. Está archidemostrado que sin la complicidad del gobierno nacional no podían haberse fugado. Y en la muerte de los 16 terroristas en Trelew tiene estrecha responsabilidad la NUCE. El lugar estaba preparado para detenciones relacionadas con el servicio militar, castigos, bajo ningún concepto para albergar a 20 guerrilleros. Varias veces le pidieron a la NUCE el traslado y que reemplace el personal de Marina que no estaba capacitado por penitenciario, y él siempre se negó. Quien definió muy bien a Perón en ese momento histórico fue Firmenich. Dijo lo siguiente: nos subió el ropero y nos sacó el banquito, haciendo referencia a que desde fines de los 50 Perón había fogoneado actividades subversivas en nuestro país. De hecho, en su exilio en Madrid recibió 2 veces el Che Guevara. En la situación de la Argentina de comienzos de los 70, con la guerrilla a pleno, se lo veía a Perón como una prenda de paz de unión de los argentinos. Perón regresa de la mano de la masonería, con Licio Gelli y la PDUV como protagonista. De hecho, Licio Gelli financia el viaje y antes de partir se comunica por teléfono con Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, quien le da el visto bueno para el regreso. Su retorno definitivo en 1973 se da el 20 de junio, cuando los sectores de derecha desalojan a la izquierda del lugar donde el viejo líder iba a hablar en la autopista Richeri. Pero, en lugar de ubicarse en el medio de la situación como una prenda de paz, toma partido por la derecha, lo que de inmediato genera un recrudecimiento del accionar terrorista, que ya no se detuvo más. Poco dura su tercer periodo. Lo sorprende la muerte a 9 meses de asumir. Y aquí se da una circunstancia muy extraña: el nombramiento de Isabel como vicepresidente. Sabía claramente que por su edad y estado de salud ese cargo era fundamental. Hubo un ofrecimiento al presidente radical, Ricardo Balbín. Cuando este lo plantea en la asamblea del partido, Alfonsín amenazó con irse del mismo y presentarse en las elecciones con una fórmula Tosco-Alfonsín. Balbín, para no romper el partido, no acepta. Ahora bien, ¿por qué Perón nombra a su esposa? Una posibilidad y siniestra es que no tenía confianza en nadie. Otra, y acá debemos entrar en otro tema que también traté en un programa, López Rega, su secretario personal. Lópezito fue acercado a Isabelita cuando ella vino al país en 1965. Miembro de la logia masónica Anael, regresó con ella a Madrid y se puso a disposición de Perón. Si uno ata cabos, cuando renuncia a Cámpora, le tocaba asumir al presidente del Senado, Díaz Vialet, pero había sido enviado a una misión diplomática, por lo que asumió como presidente el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Alberto Lastiri, yerno de López Rega. No queda otra cosa que pensar que en la designación de Isabel Perón tuvo mucho que ver López Rega, quien debe haber pensado que ante la ausencia de Perón él manejaba a Isabelita convirtiéndose en un presidente de hecho, ¿no? Esto más o menos pasó. Isabel no era una mujer muy preparada, porque su actividad profesional era otra y se dedicó mucho tiempo a la atención de su esposo. Además, era una mujer viuda en medio de la jaula de los leones. Eso sí, tenía muy en claro una actitud nacional. Quizá, y hay que reivindicarla, fue la presidenta que más claro tuvo una conciencia nacional en la Argentina. Pero le tocó bailar con la más fea. El terrorismo en su mayor actividad. Le reventó en sus manos el plan económico iniciado por Cámpora y continuado por Perón, basado en el congelamiento de precios. El anarquismo en la conducción del partido, la apetencia de los militares y la génesis del plan Cóndor Continental. Demasiado para una persona que no tenía la preparación adecuada ni los laderos adecuados. Y acá hay que decir algo que es lo que nadie habla. La dejaron sola. Estaba rodeada de traidores. Ítalo Luder, presidente del Senado, quien la reemplazó en esa licencia forzosa pedida por la Junta Militar, firmó convenios económicos que perjudicaban al país y que ella se había negado a firmar.
Para quienes no lo saben, Luder era un peronista converso. De hecho, su origen es radical y había integrado la Unión Democrática en 1946. Eso no lo inhabilitó para ser candidato presidencial en 1983, permitiendo la quema del ataúd radical en el acto de cierre de campaña en el Obelisco, y que fue determinante en el resultado de la elección. Luder, vocero de las Fuerzas Armadas, fue el artífice de que hacerle juicio político a la presidenta en junio de 1975. Isabel Perón mostró mucha firmeza en el conflicto de Malvinas. Una semana antes del golpe, presentó en el Congreso un proyecto para no permitir que Inglaterra fuera árbitro de conflictos limítrofes, y ante la misión Shackleton en las islas amenazó con romper relaciones con Gran Bretaña, una semana antes del golpe. ¿Fue un gran presidente? No. Pero tenía bien claro determinadas cuestiones de orden nacional sobre el país, mucho más que la mayoría de sus camaradas entonces. Ni hablar de los que vinieron después. Ese fue quizá el motivo real de su derrocamiento. Y sabía muy bien dónde estaba parada. Observen la fecha, 6 de marzo de 1976. Dijo lo siguiente: yo seré la primera a quien le corten la cabeza a los traidores, pero después le cortarán la cabeza a los demás. Aquí debemos jugarnos todos, y los que me piden la horca, a los trabajadores déjenme decirles que estos se ahorcan solos. Y nunca nada es casual. Cuando se derrocó a Irigoyen, un día después, iba a haber elecciones en Mendoza, donde era ganador. Con esos senadores de Mendoza tendría la tan anhelada mayoría en la Cámara, lo que le posibilitaría la nacionalización del petróleo. Y lo derrocaron, día después. El 23 de marzo de 1976, los periódicos publicaron que se adelantarían las elecciones para el día 17 de octubre de aquel año. El decreto estaba escrito y listo para ser firmado al día siguiente. Lo testimonian los diarios de la época como Clarín y el secretario técnico Dr. Julio González, quien tiene el borrador original del mismo. Los golpistas subversivos, tanto de derecha como sus cómplices de izquierda, lo ocultan. Una mano alaba a la otra y las dos juntas hacen el trabajo sucio que pide el imperio. Varias veces comenté el caso de Joaquín Campana, el secretario de la Junta Grande, que se le plantó a los ingleses en 1811. Fue derrocado y estuvo detenido hasta 1827, caso único en la historia argentina. Isabel Perón sufrió amenazantes vuelos rasantes en la Casa Rosada en diciembre del 75. Padecidos atentados durante su gobierno, un sinnúmero de amenazas de muerte, y hasta le colocaron explosivos en la aeronave que regresaría a Madrid en mayo de 1984, bajo un gobierno constitucional. Estuvo detenida 5 años. En España también le colocaron varios explosivos en sus diferentes domicilios, hasta que Cristina Fernández la ninguneó diciendo que ella era la primera presidenta. No la estoy reivindicando, solo comentando lo que la gente desconoce, por la conjura de la mentira, la conspiración del silencio, no solo de la prensa, sino de la infinita cantidad de traidores que siempre abundaron en la Argentina. Por esa cantidad de traidores se generó el golpe militar de 1976, que fue el punto de partida para la situación actual del país. 2 herencias nos dejó el proceso: una deuda externa que nos condiciona hasta ahora y el aire que le dio la izquierda para dividir la sociedad argentina. Sin reivindicarla, de una cosa estoy seguro: lo que hicieron los peronistas que gobernaron el país a partir del regreso a la democracia, Isabel no lo hubiese firmado. De una vez por todas hay que comenzar a decir lo que realmente pasó. La tradición es el gen que domina el ADN de nuestra sociedad. Desde 1806 a la fecha sobran los ejemplos. Por eso sostengo que la situación actual es parecida: descomposición del gobierno, alta inflación, traidores por doquier, violencia urbana, anarquía. Con algunas diferencias significativas. No existe el muro de contención militar. La pseudo-oposición es una bolsa de gatos. El país está quebrado económicamente. La descomposición social es total, agravado por la situación internacional. Y la única salida que se observa es aceptar la esclavitud que propone la Agenda 2030. Vamos a recordar lo que dijo Aldous Huxley
en 1932 en su libro Un Mundo Feliz. Textual: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Aldous Huxley, 1932. Y esto lo escribió Alejandra Gallo. El plan mundial del ministro de Economía Sergio Massa, que apunta a evitar el efecto psicológico de los 3 dígitos de la inflación de este año. La promesa ante el Fondo Monetario había sido que no supere el 95%. Meta ambiciosa, pero la que apuesta el gabinete que comanda Massa, por eso son troncales los acuerdos de precios que impulsan. Por ejemplo, con los textiles para contener los precios de la ropa por 2 meses, en el que aspira para cerrar para 1.500 productos, fundamentalmente alimentos, hasta marzo de 2023. Es la contracara que imaginan para compensar la suba de sectores que están regulados y que no podrían encorsetar, como las tarifas y los combustibles. Por ejemplo, lo que repiten sin cansarse en el equipo del tigrense es: no vamos a devaluar de ninguna manera. Es la pieza reiterada en cualquiera de los despachos cercanos al ministro. La suba de los precios dispara un fuego amigo y no le gustan a Cristina Fernández, quien el viernes en el acto de la UOM elogió los esfuerzos del ministro. Entre ambos, que conversan mucho más seguido lo que se difunde públicamente, tiene un denominador común en tiempos de alto voltaje político: echarle la culpa a Martín Guzmán y de paso al presidente Alberto Fernández, quien lo designó y bancó durante muchos meses de embestidas por parte de ambos. Massa, a nivel político al fin, escuchó a la vicepresidente y desdobló la suba en las prepagas que ella cuestionó, y ahora estudia el bono de fin de año que ella sugirió en el acto de la UOM, donde participó el viernes pasado. El bono se debe instrumentar aún, asegura el entorno del ministro, y él piensa en una herramienta para mejorar el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores del sector privado, sino de 1 millón de municipales, y se estaría buscando una bonificación para trabajadores contratados. Van a mirar más el esfuerzo que haremos que el resultado final, disparó Massa esta semana en una entrevista periodística. El ministro muestra la gestión como su principal carta para contrarrestar los embates contra la inflación, el talón de Aquiles del gobierno, que prometió llenar la ladera. De hecho, en las últimas 48 horas el ministro anunció algunas medidas. En primer lugar, firmó con la Agencia Francesa de Desarrollo un préstamo de 74 millones de dólares para cofinanciar la modernización de la línea ferroviaria Belgrano Sur, una obra que beneficia a 65.000 pasajeros diarios. Por otra parte, se anunció que mañana se difundirán medidas para proteger y fortalecer la economía de todo el sector cordillerano, que sufrió grandes pérdidas por las inclemencias climáticas. Convocará a todos los ministros de producción de las provincias y a los actores económicos afectados para poner en marcha un conjunto de medidas fiscales y crediticias para proteger al sector. Otra de las principales preocupaciones es la demanda de dólares. Y en ese sentido, el titular de la aduana, Guillermo Michel, juega un rol central. El ordenamiento fiscal que planteó el ministro de Economía también incluyó un trabajo de la aduana sobre los cautelares. Cuando subimos existía un stock de 2.600 millones de dólares de cautelares que debían ser liberados con dólares del Banco Central, concentrado en 1.088 importadores. Sostuvo ante la consulta: desde su punto de vista, el trabajo que hicimos implicó que las 5 principales cautelares hayan sido desistidas voluntariamente por los importadores por un monto aproximado de 300 millones de dólares. Acá claramente lo que marcamos fue un cambio de estrategia y aplicamos un mayor rigor profesional y técnico al trabajo de las cautelares del área jurídica de la aduana. El plato fuerte que reserva el gabinete económico para cuando termine el Mundial de Fútbol es anunciar el acuerdo fiscal con los Estados Unidos, que permitirá acceso a cuentas de argentinos en el exterior que tengan irregularidades fiscales domésticas. Ojo acá. Hasta aquí la nota. Hago un par de reflexiones. El trato concreto rebatible es que cuentan con dólares para importaciones por solo 30 días. De este dato deberían informar qué va a acontecer cuando se termine. Si alguien la pone, ¿en qué condiciones? Y lo otro, que es el acuerdo con Estados Unidos por las cuentas argentinos en el exterior que tengan irregularidades fiscales domésticas. Deberían aclarar a qué tipo de irregularidades se refiere.
Hay mucho dinero de la corrupción dando vuelta. De los últimos 20 años, ellos gobernaron 16. Estado del narcotráfico. Por eso aclaro, precisen qué tipo de irregularidades se refieren, así conocemos las excepciones y a quienes benefician las mismas. Yo de este tema hablé hace más de 5 años, que son los derrames por el fracking de Vaca Muerta. Esto lo publicó Observatorio Petrolero Sur. El incidente ocurrió el viernes pasado en Bandurria Sur, una de las áreas de mayor extracción. Un medio local sugirió que habría quedado contenido en la locación. Sin embargo, las imágenes satelitales de las zonas afectadas demuestran que el derrame superó los límites de la locación. En las imágenes satelitales se distinguen las 3 hectáreas afectadas por la pérdida de una mezcla de agua, de perforación e hidrocarburos. La fotografía del sábado y domingo pone que un porcentaje de derrame superó los límites de la locación, según informó el domingo YPF. El incidente fue contenido. Esta fuga se inscribe en el aumento sostenido de incidentes que registra la Oficina Ambiental de la provincia de Neuquén, que ascendieron de 2.8 a 5,6 puntos diarios entre 2017 y 2021, año que sumaron 2049. Bandurria Sur es operada por YPF en sociedad con la noruega Equinor y es una de las áreas estrella en extracción de crudo no convencional. Allí se produjo en 2018 el derrame que demoró 36 horas a ser controlado y afectó 80 hectáreas. Como en el derrame del viernes pasado, en 2018 se trató de un pozo en etapa de perforación. Del miércoles 9 al viernes 11 de noviembre, una comitiva de la Unión Europea visitará Vaca Muerta. Sus intereses no son novedosos. Ya operan Total Energy, Francia, Wintershall, de Alemania, Shell de Inglaterra, Equinor de Noruega, Phoenix Global Resources de Suiza y otras tantas empresas de servicio. Sin embargo, desde el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, los intereses geopolíticos europeos en los hidrocarburos disponibles en Vaca Muerta son aún mayores. Ahora vamos a ver las imágenes satelitales, pero yo quiero decir una sola cosa. Acá están hablando del derrame de agua externo. Yo me acuerdo cuando traté este tema hace como 5 o 6 años, había de derrame interno, porque el mundo está lleno de agua subterránea y acá están perforando a miles de metros de profundidad. Entonces el agua que es contaminada, esta es la que sale afuera, y la que queda contaminada adentro y después se desparrama por las vertientes internas. De eso no hablaron acá, ¿eh? Eso lo traté, me acuerdo de como 5 o 6 años, los derrames internos que después circulan por todo abajo, por abajo. Esto lo escribió José Luis Siris en el tema de la nueva ley de alquileres. Aclaro que no tengo posición tomada. Las dos posturas me parece que tienen razonabilidad, en especial cuando se conocen las cifras. La agrupación Inquilinos Agrupados ingresó recientemente en la legislatura porteña el proyecto de ley que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del régimen de alquiler protegido. De esta manera los propietarios estarían obligados a alquilarlas. Entre los fundamentos que se tomaron para presentar normativas sostienen que en Buenos Aires, según el censo 1991, había 40.000 viviendas vacías. Ya en el 2010 eran 341.000. Esta cifra ubica a la ciudad primera en el ranking de cantidad de viviendas libres por habitante. Pero actualmente ese número se agravó. Según sostienen los autores del proyecto, existen unas 500.000 unidades en alquiler. Aunque miles de dueños desde que rige la ley de alquileres 27.551 sacaron sus inmuebles de alquileres del mercado para ponerlos en venta u otros destinos. El Consejo Económico y Social indica que existen en el territorio porteño más de 288.000 viviendas ociosas, que representan un 20.2% del parque habitacional. En materia de viviendas destinadas a alquiler turístico, esto es importantísimo verlo, porque esto marca cómo son cada uno acá, ¿eh? En materia de viviendas destinadas al sector turístico, mientras que por ley 655/19 es obligatorio registrarla, solo lo han hecho 300. Y fíjense este dato. Solo en la plataforma hay 16.000 viviendas publicadas. De los avisos para alquiler publicados en el portal Zona Prop, el 60% se ofrecen dólares.
Hay más de 20.000 o 16.000 y solamente le ganan 300. Y son alquileres en dólares. Desde inquilinos agrupados que creen que la magnífica publificación de renta basada en el precio del pozo, la dolarización, la valorización del metro cuadrado y la valoración del peso afianza un negocio de múltiples beneficios cada vez más exclusivo y a la vez excluyente. Hay un hilo conductor en el fomento de la construcción indiscriminada, la especulación y la renuncia a la atribución estatal de regular el mercado inmobiliario que, en este contexto, tolera que existan miles de inmuebles desocupados mientras miles de vecinos no tienen dónde vivir, sostienen. Según argumentaban, las viviendas porteñas deben pagar más del 60% de sus ingresos para rentar su vivienda. Sostiene que toda la ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora que aquí también suceda. Los rasgos sobresalientes del proyecto son los siguientes. 1. Vivienda vacía. Toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al sistema de alquiler protegido. 2. Sistema de alquiler protegido. Las viviendas que ingresan al alquiler protegido serán alquiladas y administradas por el Instituto de la Vivienda. El precio del alquiler será equivalente al 1% del valor fiscal, evaluación que estipula el gobierno porteño para las propiedades. Y 3. Herencia vacante. La vivienda con herencia vacante debe ingresar al sistema de alquiler protegido. Hasta aquí la nota. Soy defensor de la propiedad privada, pero con un par de aclaraciones. La principal es el origen de los fondos con que se compró la propiedad. Acá tenemos especuladores financieras, corrupción y lavado de todo tipo. Pasemos el tamiz y separemos a los que se rompieron el lomo para comprar un departamento y con el alquiler forzar la jubilación. Pero bajo ningún punto de vista podemos avalar la compra producto de ilícitos. Y esto vale tanto para las propiedades urbanas como para los grandes terratenientes. Y otra cosa que se debe pedir es mayor responsabilidad de los inquilinos y reglamentaciones ágiles para los perjuicios causados en la propiedad y en los consorcios. Esto es muy importante, ya que al no ser propietarios no les importa nada destruir lugares comunes. Y cuando el inquilino se va, el consorcio se ve imposibilitado de recuperar los gastos ocasionados, lo que genera un mayor costo de las expensas comunes que pueden pagar quienes viven en el edificio siendo propietarios. Comencemos a establecer reglas de juego claras y que se sostengan en el tiempo. Es lo que vio Juan Carlos Quiroga. La soberbia y la ignorancia no pueden reconocerse a sí mismas. Estamos en una coyuntura que se alimenta a sí misma, para ahondarse más esperando un colapso para reanudarse, pero a su vez necesitamos otra coyuntura aún mayor que por los ciclos de estas no podemos tomar conciencia del apego a la misma. De alguna forma sentimos que algo no está bien y tratamos de dilucidar separándolo en el aspecto político, económico, científico y religioso, cada uno en su contexto. Nunca buscando un equilibrio entrecruzado, de otra forma nos entretenemos en las especialidades. La educación está multiespecializada, con miles de expertos en áreas tan diversas como la imaginación nos entusiasme. La misma coyuntura lleva a buscar la ganancia financiera en la especialización, de manera que la sustentabilidad es atada al flujo de dinero y siempre todo está remunerado y paga tributo a estar en el sistema. No hay escapatoria a la fórmula. La lucha se ciñe entre la ganancia y el tributo, que de alguna manera se convierte en una intrincada zanahoria aritmética matemática de fórmulas económicas y políticas que se entrelazan con reglamentaciones y reglas entre absurdas, fuera de tiempo, a veces desconocidas o sujetas a interpretaciones legales, que terminan modificando constantemente las preguntas cuando llegan las respuestas. Estamos en ciclos económicos que obligan a políticas sociales adecuadas al sistema financiero. No hay forma de salir del concepto. Lo enseñamos, lo practicamos, lo hacemos y lo sufrimos, sin poner en duda ninguno de sus pasos, porque siempre fue así. Y la diversidad de acciones sociales, políticas, legales y económicas no dan posibilidades de cambio. ¿Cómo implementar todas las materias de las escuelas en un solo aprendizaje dinámico que las agrupe? Para que haya un principio motivador de aplicación de todas y entonces, quitando los tediosos supuestos, se comprenda la combinación del conocimiento, ¿qué impide este cambio? El sistema social financiero que tenemos instituido y, lógicamente, la misma coyuntura no permite cambiarlo. Implicaría un serio colapso de muchos sectores sociales y, a su vez, cambios estructurales del poder político.
La primera gran coyuntura que no vemos y llevamos a cuestas es que el sistema citadino que elegimos como normal siempre está en pérdida. O sea, siempre nos va a llevar a gastar más en sustentarlo, por más esfuerzos que hagamos. La ciudad responde por su estructura a la que aceptamos como básica e inamovible, a un sistema arquitectónico y de ingeniería que depende de cloacas, suministro eléctrico, suministro de agua y otros adicionales que se van incorporando de acuerdo al avance tecnológico. El sistema cloacal está asociado al sistema arquitectónico de vivienda, que, por Dios santos, no podemos en duda que debe ser así. Son el cuento de nunca acabar en gastos, un tributo implícito que no vamos a sacar porque fue siempre así. La ciudad crece en vivienda superando siempre el caudal cloacal y el sistema de depuración del mismo. Por supuesto que está hecho para que se derive dinero en financiar la continua refinanciación de un sistema inviable. La misma necesidad arquitectónica reside en el suministro de agua. No importa de dónde venga y cuánto cueste conseguirla, se encarga quien tenga que hacerlo. Los fanáticos del reciclado y huella de carbono no cuestionan este aspecto, porque es parte del sistema que mantiene vivo la financiación de sus bonos y porque no lo pueden ver. El suministro eléctrico tampoco está contemplado como autónomo, no digo sustentable, porque hoy hay construcciones híbridas que intentan ponerse la etiqueta de verde solamente por una cuestión de comercialización en la ingeniería y arquitectura de la ciudad. Se sigue a rajatabla ligado al consumo de 220, corriente alterna 50 Hz, aunque todos los electrodomésticos, la mayoría funcionan con 18 de continua, con la atadura que convierte en los 220 con pérdida del 50% de calor. El flujo comercial de dinero junto a la estandarización de la industria no puede permitirse un cambio sin que le represente muchas pérdidas. ¿Por qué se siguen haciendo cableados multifilares de porteros en los edificios de departamento cuando la fibra óptica significa técnica y costos? Porque la ingeniería nunca planificó un edificio con esta técnica, salvo que sea para habitar en Marte o la Luna. Esta es la verdadera coyuntura que agobia. Estamos atados a un sistema financiero de consumo en constante pérdida, que no puede convertirse porque todos los integrantes, bancos, financieras, gobiernos, industrias, trabajadores, etc., están sujetos a dependencias monetarias estratégicas de las que no pueden desligarse. La expansión de la ciudad está ligada a la convivencia social, política, económica, científica y religiosa del sistema financiero citadino. Para ver un poco el aspecto de esta cadena irrompible de dependencias, supongamos que se nos ocurre un edificio para 200 familias, el cual posee un sistema de reciclado de residuos y aguas grises autónomos, sumado a la recolección de agua y electricidad, planificado con todos los artefactos de 18 de corriente en continua, toda la electrónica de control por domótica y fibra óptica, que sustente automáticamente el equilibrio térmico y eléctrico de todas las viviendas. Sumado al control de aguas residuales y de consumo humano, lo que implicaría un cambio en el diseño estructural, en los materiales que se usan. Ya no serían los estándares eléctricos y sanitarios de la industria actual, y no habría dependencia del sistema local eléctrico y de agua. Algo impensable. Un colapso de dependencias impositivas y financieras inconcebible. Hagamos el ejercicio mental de concebirlo y veremos que en nuestra actual situación ni siquiera nosotros mismos lo aceptamos. Podríamos usar la logística para planificar la expansión demográfica de ciudades. Helicópteros, todo el día dando vueltas. Esto también pone nerviosa a la población, Ojo por eso. Podríamos usar la logística para planificar una expansión demográfica de ciudades que implique un cambio estructural en la educación, la economía, la política, la ciencia, la religión. Cambiar el concepto básico de la gran ciudad suministrada por la agroindustria en todas sus dependencias, juntar los expertos de todas las áreas para planificar un cambio. Entonces, ¿qué le diría un sistema de estadistas y planificación social con inteligencia artificial cuántica al sistema bancario? Vas a desaparecer. Por lo tanto, es esta coyuntura citadina financiera de las ciudades tal como la concebimos y que es invisible a nuestro intelecto, que nos obliga a esta convivencia retrógrada de la cual no queremos salir y siempre nos tiene atrapados en ciclos de estabilidad y pérdida. No tendrás nada y serás feliz.
una visión aterradora de su nuevo pasaporte de batería. Conocemos los pasaportes de vacunas y las identificaciones digitales, pero el Foro Económico también quiere aplicarlos a los vehículos. Dile bien a tus libertades vehiculares ahora. Esta es la nueva normalidad, y esto va a estar pasando cuando haya concentración de muchas personas. Suspendido concierto de Indonesia de la banda musical coreana K-pop, después de que 30 jóvenes se desmayaran debido al amontonamiento de espectadores, según indicó la policía. Concierto mundial. El avance permanente. Euro digital. Ya casi llegamos. La conferencia sobre el euro digital se inauguró este lunes en Bruselas. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la Comisión Europea presentará en breve una propuesta legislativa sobre el euro digital. Gilles Grapinet, ejecutivo de Atos y director de Worldline. La relevancia del efectivo disminuirá con el tiempo. Por eso el tema de la privacidad del euro digital es muy importante. Hoy si pides un billete es tu problema. Con las monedas digitales tienes que preguntarte, ¿queremos una recuperación? ¿Aceptamos robos? ¿Podemos cancelar transacciones? Es posible que tengamos una mejor versión del efectivo. La otra parte no te la dice. El presidente de la Fundación Inclusiva Productiva, Carlos María de los Santos, presentó un proyecto que plantea la desaparición física de los pesos argentinos para dar paso a una nueva moneda digital, el peso argentino digital. En ese sentido, el empresario defendió su postura y explicó: el peso argentino digital permitirá que todas las transacciones sean detectadas y registradas. Hoy la evasión tributaria ronda el 50%. De esta forma se eliminarían los billetes y monedas en circulación y se verían todos sus saldos bancarios. Vaya negocios. Excelente, ¿eh? Es la segunda parte. Y los efectos secundarios ni una palabra. Y también me da a pensar que si no fomentaron el trabajo de toda la actividad negra, para ahora usarlo como excusa para meterte la moneda digital. La tortura china y la complicidad de Occidente. Esto publicó Obles. Los vínculos del entramado comercial y económico con el trabajo forzado en los llamados campos de reeducación del régimen chino van más allá de lo esperado. Después de comenzar los preparativos para la aplicación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, promulgada el 21 de junio del año pasado en Estados Unidos, un informe aparece detallando los casi 1 millón de empresas que estarían violando esta nueva ley. La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur estipula que todos los bienes fabricados en Xinjiang son fruto del trabajo forzoso, a menos que el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certifique que dichos bienes no se han fabricado de esa manera. El reporte muestra 786.000 relaciones comerciales de primer nivel entre entidades relacionadas con el trabajo forzoso y otras economías de todo el mundo. En el siguiente nivel, esta cifra aumentó a 6.900.000 relaciones comerciales. Las empresas relacionadas abarcan las textiles, agrícolas, automotrices, de gas, farmacéuticas, etc. Todas ellas ayudan a que el flujo de productos provenientes del trabajo forzoso uigur entre en el circuito comercial mundial. Por ejemplo, de cada 5 prendas de algodón en el mercado mundial, una estaría ligada al trabajo forzado uigur. Casi la mitad del prosilicio de fabricar paneles solares proviene de la región uigur. Entre las compañías más reconocidas ligadas directa e indirectamente a esta mano de obra esclava encontramos a Nike, Coca-Cola, Apple, BMW, Adidas, Bosch, Mercedes-Benz, Amazon, Lacoste, Zara, Microsoft, Xiaomi, Huawei, Toshiba, Land Rover, Lenovo, Asus y otras. Según las estimaciones de la OIT, en 2016 el número de personas víctimas de esclavitud moderna era alrededor de 40.300.000 personas en todo el mundo, incluidos los 25 millones en trabajos forzados. Protestas en Europa. Alemania, Gran Bretaña, Italia comenzaron mitines populares irregulares en Europa. Miles de personas están tomando a las calles en contra de las políticas gubernamentales. El mundo exige la paz, el fin de las sanciones contra Rusia y la puesta al servicio de los gasoductos Nord Stream. En Italia se creó el movimiento Europa por la Paz, la que se unió alrededor de 600 organizaciones de todo el país. Los manifestantes piden la paz y el desarme nuclear.
CNT, que es Cosmic. Bulgaria protesta contra la entrega de armas a Ucrania. Numerosas manifestaciones de protesta tuvieron lugar en el centro de Sofía contra la entrega de armas. Ucrania, de acuerdo con las decisiones de la OTAN, y entre los temas, Bulgaria es una zona de paz fuera de la OTAN, no a las armas. CNT Cosmic. Manifestación masiva en Madrid contra el aumento del costo de vida y por aumentos salariales. Miles de personas manifiestan en Madrid, España, para exigir aumentos salariales para hacer frente a la inflación, y los sindicatos amenazan con escalar el conflicto. CNT, que es Cosmic. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado graves acusaciones contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha culpado de querer matar a la oposición y de preparar un golpe contra el rey para instaurar una república. También asegura que el presidente del gobierno quiere meter en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua. Protesta de nuevo en Chisinau, Moldavia. El pueblo pide la dimisión del presidente Sandu y la normalización de las relaciones con Rusia. Los moldavos dicen que no quieren pasar hambre y congelación por Zelensky y Ursula von der Leyen. CNT Cómic. Esto lo publicó Subrayado. Uruguay es el segundo país en América Latina con más suicidios en adolescentes y jóvenes de hasta 24 años. Guayana es el país de la región que muestra las peores cifras. El ministro Martín Lema recordó que la última encuesta nacional de adolescencia y juventud 2018 ya mostraba que el 14.2% de los adolescentes y jóvenes se sintieron por más de 2 semanas tristes o desesperados, y de ellos el 3,5% pensó quitarse la vida. A su vez, el 43% de quienes lo pensaron incluso pasaron un plan para llevar a cabo el suicidio, destacó Lema. Los datos que tenemos es que probablemente la pandemia del COVID haya impactado de forma negativa. 1 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años han alterado su rutina por problemas de depresión, señalaron. Se ubicó la Derecha Radio, el diario, y es lo que pasó en las elecciones de Brasil, con el informe militar. El ministro de Defensa presentó este miércoles en el Tribunal Superior Electoral el informe completo de la inspección de la votación con máquinas electrónicas de las Fuerzas Armadas para la primera y segunda vuelta en las elecciones del mes de octubre. En el documento, los técnicos militares señalaron que su trabajo no es el de investigar delitos electorales, para eso está la justicia, pero que encontraron severos problemas internos y la existencia de un riesgo relevante para la seguridad en la fase de preparación de los programas instalados en las máquinas, demostrando que pueden ser accedidos antes, durante y después del proceso. En la prueba de integridad en las urnas realizada el día de las elecciones, no se puede decir que el sistema de votación electrónica esté libre de la influencia de cualquier código malicioso que pueda alterar su funcionamiento. Además, recomendó promover un análisis exhaustivo de los códigos binarios que efectivamente se ejecutaron en las máquinas de votación electrónica. La gran parte del informe dice que no fue posible que los técnicos examinaran exhaustiva y minuciosamente todos los sistemas utilizados en la preparación de las máquinas de votación electrónica. Se realizó un pedido de esclarecimiento a esta situación en un plazo de 10 días, pero el Tribunal Electoral no otorgó respuesta ni dentro del periodo ni después. El informe resalta que en todo momento que las autoridades electorales no les permitieron hacer la investigación como solicitó. En líneas generales, el tribunal no dejó hacer el peritaje técnico como correspondía, poniendo muchas trabas. El equipo técnico de las Fuerzas Armadas que peritó las máquinas asegura que no se les permitieron realizar las entradas del código fuente, fueron cambiadas antes, durante o después del proceso. También alegan que los test previos a la elección del tribunal y de otros organismos estaban mal porque no fueron hechos con anterioridad. El juez Alejandro de Moraes, aliado de Lula, afirmó que la Corte recibió el documento con satisfacción, pero mintió asegurando que el Ministerio de Defensa no encontró el fraude. No sé cómo va a repercutir esto en Brasil. Unas cositas de la guerra eterna. The Grayson ha obtenido documentos filtrados en los que se detallan los operativos de inteligencia militar británicos que firmaron un acuerdo con el Servicio de Seguridad de la rama ucraniana de Odessa para entrenar un ejército terrorista partisano secreto. Los documentos revelan los planes de una célula de inteligencia militar británica
por organizar y entrenar un ejército partisano ucraniano encubierto con instrucciones explícitas de atacar objetivos rusos en Crimea. Detrás de los ingleses están los chinos. Putin está durmiendo con el enemigo. Presidente del Tribunal Supremo de Donetsk herido en intento de asesinato. Según las autoridades del DPR, un miembro de la Corte Suprema recibió un disparo y actualmente se encuentra en estado crítico. Un juez de la Corte Suprema local recibió un disparo y resultó gravemente herido en la recién incorporada región del Donetsk en Rusia, dijeron las autoridades locales. Como anunció el Ministerio del Interior de la República el sábado, el asesinato tuvo lugar el viernes por la noche en la ciudad de Uglgorsk. El hombre sufrió múltiples heridas de bala y actualmente se encuentra en estado crítico. Los médicos están luchando por su vida, dijo el comunicado. Las autoridades aseguraron al público que están trabajando en identificar y localizar a los sospechosos. CNTX Comic. El bombardeo de Kiev golpea el edificio de los ferrocarriles en Donetsk. Un gran incendio iluminó el cielo nocturno de la ciudad de Donetsk durante la noche. Los servicios de emergencia han apagado en llamas, pero el momento no está claro si hay víctimas. Donetsk, un fuerte incendio que surgió después de un bombardeo ucraniano, se ha extinguido durante varias horas. Bomberos combaten el enorme incendio que mata al menos a una docena en Kostroma, Rusia. Ahora una cosita del cambio climático. Lo primero que está sucediendo es el cambio de paradigma en Egipto. Hoy reunión de todos los países satélites para concentrar la atención en la nueva fase del clima. Desde hoy, todos los desastres, restricciones y diabluras del Estado tendrán un fundamento climático. Vuelta de página de la deuda pública, la pandemia y la guerra. El nuevo dogma va instalado con la bendición de la ONU y ya lo primero que han establecido, según las primeras declaraciones, es que es urgente censurar a nivel global cualquier desinformación sobre la fe climática, interviniendo sobre toda la legislación, o sea, criminalizar la opinión disidente por más científica y veraz que sea. Brutal fumigada en Barcelona la mañana del 8 de noviembre. Y para quienes piensan que de noche descansan, acá tiene una fumigada en Barcelona el martes 8 de noviembre a las 22:15 horas. La policía indignada. Los coches patrullas eléctricos se quedan sin batería en plena persecución. A velocidades elevadas la autonomía de los coches eléctricos disminuye de manera exponencial, lo que puede hacer que una autonomía inicial de 300 km se quede en poco más de 100 km en una persecución a alta velocidad. Los coches patrullas eléctricos se pasan más tiempo enchufados que persiguiendo a los malos. En el Reino Unido denuncian decenas de persecuciones que terminan con el coche patrulla en la cuneta sin batería. Hay que tener en cuenta que tanto los luminosos rotativos como las despensas y el propio material de trabajo con el que cargan los coches de patrulla los hacen pesados y muy poco aerodinámicos. Dos de los factores claves que más perjudican la autonomía de los coches eléctricos. En España, la baja densidad de población en Navarra y los pocos puntos de carga que allí existen hacen que los coches eléctricos para la policía sean un brindis al sol. Diálogo de un oficial de policía de Estados Unidos con su base. Tengo menos de 6 millas de autonomía en el coche patrulla. Cancelo la persecución de sospechosos y me dispongo a buscar un cargador para volver a la base.
Espectacular inundación en Campania, Italia. Todo se incendia. Las evacuaciones están en marcha después de que se reportaron explosiones e incendios cerca de una planta química en el condado de Glynn, Georgia, el lunes por la mañana. La planta química Smart en Coronel Island, cerca de Brunswick, ha sido evacuada debido al furioso incendio. Bueno, vamos a terminar. Esta foto que van a ver sintetiza lo que vengo sosteniendo hace años, que son todos iguales, no hay diferencia entre ellos y nos vienen engañando desde siempre. Observando lo acontecido en Estados Unidos con las elecciones, estamos hablando del país más importante del planeta, una lluvia de denuncias de anomalías en un lugar donde aparentemente todo funciona. O en Brasil, donde se genera la incertidumbre ante la presentación de uniforme de las Fuerzas Armadas sobre las elecciones. El mismo destruye el sistema usado en los comicios. Las explicaciones del juez de la Corte son increíbles. Seguro que el informe no se difunde por los medios del sistema. Para mí, cuando el foro de Davos invitó a Lula, Bolso ya fue. Todos se amparan en el secreto. No se puede publicar el acuerdo con las farmacéuticas por las vacunas. Tampoco el acuerdo YPF-Chevron sobre vaca muerta. ¿Cuál es la clave? ¿Qué ley establece el secreto de determinados temas de la sociedad? Pregunto el número de ley porque en la Constitución nada lo avala. Y hasta donde llega mi conocimiento nada puede estar por encima de la Constitución. Ahora bien, lo que se llama justicia, ¿no tiene nada que decir? ¿Solo avalarlo o hacer silencio? Y también deberían informar en dónde se basan para proceder así. Y una sociedad sin justicia se está a un paso de la injusticia. Y la injusticia es la promotora principal de la violencia. No hay nada que caldee más los ánimos que ser víctima de una injusticia y tener que soportar los privilegios de la casta gobernante. Más aún en un país con 40% de pobreza y otro tanto colgado del pincel. Están construyendo una nación que se rige por el derecho feudal. Cuando aquellos que gobiernan tienen la potestad de no rendir cuentas, independientemente de su color o ideología política, se está ante un feudo, cuya relación con la plebe es de vasallaje. En estos días, donde se presiente que la presión sobre la población está llegando a un límite tolerable, ya que la inflación está destruyendo los ingresos de toda la sociedad, y ya están proyectando los mismos índices para 2023, que por supuesto será más, ya que a fines de 2021 se pronosticó mucho menos de lo que fue realmente en 2022. En medio de todo esto, una campaña electoral, y disculpen la expresión, al pedo, solo para el circo y las apariencias. Luego de lo observado en Estados Unidos y Brasil, el próximo presidente se decide a miles de kilómetros de aquí. Pero como la cosa se debe estar poniendo espesa, de todos los sectores se escucha "peligra la democracia", lo que en criollo significa que lo que está en juego es el curro de ellos. En medio de todo el espectáculo vergonzante del Poder Judicial, verdadero responsable de la debraque y la decadencia de la Argentina, jamás metieron preso a nadie que haya tenido algo que ver con el $1.000.000.000 que se robaron en 45 años. ¿No se percatan del triste espectáculo que están dando con el affair de Cristina? Ahora nos quieren involucrar en una opereta de conflicto de poderes. No somos todos idiotas, ¿eh? Debería dar vergüenza decir que trabajan así, del mismo modo que los militares a caminar por una calle por uniforme. Y como para evitar bingo, el Banco Central vende todos los días dólares para que no suba el blue. De los 33 días que dijo Redrado que quedaban para importaciones, ya se ha patinado una semana. Por suerte la economía la maneja un buen piloto de tormentas, que tuvo que salir a socorrer a la esposa de Naiza. Los Galmarini son complicados. La solución es un congelamiento de precios hecho bajo presión y amenazas. ¿Me puede explicar
luego del descontrol de los planeros que no necesitaban que el plan e iban a comprar dólares, ¿quién tiene la capacidad para controlar algo en el gobierno? Cada consumidor va a tener que comprar una lupa para encontrar los artículos congelados a las 3 de la tarde. Siempre fue igual. ¿Qué tiene ahora de distinto? Circuló la noticia que Massa podría ir de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es un premio. Lo importante es conocer cuál es el mérito. ¿Sería incendiar el país y rajarse? Las instituciones globales se manejan así. Cuanto más daño causa, más mérito tiene. Y un cargo así no se lo da a un samaritano. Fíjese, Lagarde, después de las cagadas que se mandó con el Fondo Monetario, en especial con Macri, eso la catapultó a dirigir el Banco Central Europeo. Que si se analiza el comportamiento de los últimos 2 años, fácil es saber quién lo dirige. Esos son los méritos para los ascensos. Esto no es nuevo. Hace años que vengo recordando a Claudino Ortiz, quien hace 90 años, cuando analizaba el accionar del imperio, decía que la clave era tener el hombre justo en el lugar justo, en el momento justo. Sergio, tienes todos los boletos comprados. Mucha suerte en el Banco Interamericano. A lo mejor te encuentras con Cavallo y Martínez Dios. Total, todos salieron del mismo burdel. Buenas noches.